estamos. Estamos. Versículo 4 en adelante del capítulo 1 de Santiago. Seguimos con él. Perfecto. Capítulo 4, capítulo 1, los versículos 4 al 11, ¿o no? Si Sí, alcanzamos. sí. Ya, perfecto. Ya. Leemos entonces, bueno, estamos hablando, ¿verdad, pastor? Sobre la paciencia, ¿verdad? Sobre Sí. la paciencia, que nos entrega la paciencia, ¿ya? La paciencia, la palabra dice, a ver, la prueba de nuestra fe, ¿verdad? Que sale ahí en la prueba de nuestra fe, dice. La palabra, así traducida, solo aparece aquí en Primera de Pedro 1:7, dice. Y el término que significa provocas y no rebajas la prueba de nuestra fe. El objetivo de la prueba no es destruir o afligir, sino purgar y refinar, que es lo que estamos, en lo último que dejamos nosotros, pastor, ¿verdad? Claro. Refinar, ¿ya? Purificar o purificar, o purificación, ¿ya? Pero ahora ya nos metemos de lleno con el versículo 4, donde Claro. dice, el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Seguimos hasta el 11? Léete hasta el 6, pues, seguimos ahí. Hasta el 6, ya. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Ahí Amén. estaríamos hasta ahí, entonces con Santiago 1. Amén. Y partimos entonces Sí, con el 4 al tiro. ¿Ah? claro. Las palabras clave ahí, ¿ya? Y nos sigue hablando de la paciencia, ¿verdad? Mira, hay otra versión acá con respecto a la paciencia. Dice en el versículo, bueno, en el 3 habla sobre desarrollo. Espera un poquito. Aquí en esta versión habla la fe como la oportunidad para desarrollarse. Habíamos hablado antes con Claro, lo que se produce con el oro cuando va siendo refinado, ¿no? Dice que la claro, constancia, o sea, habla en la otra traducción que dice que la prueba de fe produce la constancia, la cual tiene la oportunidad para desarrollarse. La constancia. Así que dice la traducción, dejen que crezca, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, en el caso de la paciencia, la paciencia para ser constante, dice, se haya desarrollado permanentemente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Bueno, ahí vemos otra palabra más, bueno, entre paréntesis, hay un diccionario aquí que encontré donde dice la paciencia tiene que ver con la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, pero más profundamente designa la naturaleza del gobierno divino. Dios es paciente incluso con quienes merecen castigo, dice los cristianos deben reflejar la paciencia divina, o sea, la asocia con lo que es Dios en claro. relación a los demás, deben poseer firmeza para no dejarse provocar y reaccionar con ira con respecto a las circunstancias adversas o de prueba. Y tiene mucha relación lo que está hablando Santiago ahí de la paciencia con respecto a lo que estaban pasando los cristianos en esos tiempos, en donde si tú te ves con la aflicción de que te están, a ver, en una parte leí un comentario que dice que culturalmente o históricamente en ese tiempo a muchos campesinos se le quitaron las tierras, a muchos cristianos quedaron pobres. Eh, Amén. claro, frente a esa circunstancia, imagínate el corazón o la posición que uno tiene como podríamos decir, como de ira, un poco de pensar
que crueles han sido conmigo, en donde Santiago le está hablando a ese tipo de personas que vean esa circunstancia como una prueba de fe de parte de Dios para que en sus vidas vayan cultivando lo que es la paciencia, desarrollándose. Es algo impresionante. Y lo más impresionante que yo veo ahí es que después aparte, te agrega que esa paciencia que se va desarrollando en ti se tiene que completar para que sean perfectos. Otra palabra que se le agrega a esta gran eh, mezcla en el contenido del mensaje. Perfectos. Y ya, Perfecto, claro. En resumen, podríamos decir que todo esto nos hace estar más firme, ¿verdad, pastor? Estar más firme ante cualquier tipo de presión, algún tipo de, como decía la palabra, de aflicción, pero más que nada la presión del enemigo para poder derrotarte. claro. Mira, aquí en el diccionario de sinónimo antónimo, perfectos, el sinónimo de perfecto son bellos. Perfecto, el sinónimo de perfecto es bellos, serafines, dice admirables, preciosos, lindos, fabulosos. Eh, pero acá en un comentario con la perfección dice, no es una referencia a la perfección libre de pecado, sino a la madurez espiritual. Aquí el comentario de la Ah, Biblia me está hablando a ese tipo de perfección, no esa perfección que vamos a ser estupendos físicamente o con la mal entendida palabra perfección. claro, Pero, que muchas personas, o sea, si mi buen hermano, muy bien cristiano, lee así de pasada, va a tomar al tiro como una perfección, esta palabra lo va a tomar como algo bello, algo por fuera, ¿verdad? Pero lo que realmente la palabra nos está diciendo acá es algo interno, es algo espiritual, que es lo que claro, Dios siempre nos habla al hombre espiritual. claro. Y acá en la otra traducción me está hablando sobre la perfección en el versículo 4. Dice, así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, bueno, dice acá, serán perfectos. Y la otra traducción dice, hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¿Ya? Claro, Habla siempre sobre la obediencia y yo creo que tiene mucha relación con la madurez espiritual. mejorar. Una, una persona madura espiritualmente es una persona que no tiene esa ambigüedad de pensar en las cosas de Dios, sino sabe y que Dios, como dice el mismo Santiago al principio, yo creo que una persona madura es la que sabe que es siervo. El mismo Santiago Claro, comienza esto. Yo creo que la perfección que está hablando él mismo la da a conocer cuando comienza su carta. claro, Y con lo que dice siervo que, de Dios. claro, tiene que ver mucho con eso, con la madurez espiritual. Una persona madura espiritualmente perfecta, no cavila en sus pensamientos sobre Dios, sabe que Dios es su Señor, que Cristo es, y hay otra palabra ahí que dice que es cabal, que sería bueno eh, buscar la definición. Dice que cabal es Significa cabal, plenos. justo, recto, completo, íntegro, Claro. verdadero, íntegro, una persona íntegra. ¿Sí? Mm. Aquí en mi traducción me sale que cabales significa plenos, completo, ¿verdad? Claro, Es completo, claro, íntegro. completo, íntegro, claro, estar plenos ahí. Yo no sé si estáis viendo, Pedro, lo que se está dando ahí en Santiago, donde pareciese que fuese como una escalera, ¿no? En donde comienza a hablar de una persona sometida a prueba, que cuando pasa esa prueba de fe, debería pasar a un segundo escalón, que esa persona debería producir en su vida paciencia, y ese otro escalón, con respecto a la paciencia,
se va completando hasta llegar a un escalón donde van a ser perfectos y cabales. Es como, oye, plenos, ustedes tienen que crecer en esto. claro. ¿Qué es lo que Santiago está tratando de decir aquí a los creyentes? ¿Verdad? Parte con algo tan suave como tener por su, en el 2 dice, hermanos míos, tener por su gozo, Claro, ¿verdad? Por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Eso, ahí, ¿verdad? Pero ahí ya dice sabiendo, o sea, que cuando dice sabiendo, eso quiere decir que, que uno ya tiene un conocimiento, ¿verdad? De Dios, que la prueba de vuestra fe, o sea, ellos ya conocían esta palabra, ya conocían que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y ahí va avanzando y nos va metiendo Santiago, ese es el primer escalón, como dice usted, pastor, y ya después ya nos pone de lleno con lo que realmente aparece después, que es para que seáis perfectos y cabales. En las palabras que nosotros tenemos acá talladas, que son las palabras claves para poder entender la, estas palabras o este libro de Santiago. claro, claro. Eh, me gusta la composición de palabras que va incorporando al escrito para entender bien el concepto para donde él quiere estar apuntando. Y apuntaste algo bueno, Pedro, que en el versículo 3, donde dice sabiendo, le está hablándole a un público, a unas personas que conocen, que son cristianos. Claro, Ya, claro, tú dices sabiendo, claro, son personas que saben, son personas que saben quién es cuando comienza Señor Jesucristo. Ellos saben. Pero yo, como siempre, tal vez repetimos, son en los momentos de la prueba, son en los momentos de la dificultad, cuando es realmente la prueba a nosotros para saber si realmente somos los que sabimos o no. O sabimos, o no lo creemos, o sabemos, o no hemos comprendido a cabalidad, como dice ahí, que seamos cabales completos, y justamente en la prueba. En la prueba uno se da cuenta en lo que ha creído. mire qué palabra más exacta nos da el Señor, ¿cierto? La prueba. Qué mejor palabra, ¿verdad?, para estos momentos, pastor, que las cuales ya hemos visto. Bueno, yo no veo muchas noticias, usted sabe, pastor, yo le hice, no veo muchas noticias. Pero cuando logro poder leer algo, me doy cuenta que hay mucha desesperación, ¿verdad? Actualmente, por todo esto de lo que está pasando en nuestro país, o sea, ya es tema, ¿verdad?, dentro de los cultos online, dentro de la palabra, es todo lo que está pasando actualmente en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, con el tema del virus que trae, si en sí viene es un virus que trae una seguidilla de consecuencias, ¿verdad?, que van tomando al hombre, va tomando al ser humano y lo va poniendo en un proceso o en una situación difícil en su vida, en la cual eh, incluye a nosotros mismos como cristianos, porque esto lo vivimos todo, esto es un todo lo que estamos viviendo nosotros. En nuestros trabajos, si vamos a mantener nuestro trabajo, hay mucha gente que está sin trabajo actualmente, pastor, ¿verdad? Hay mucha gente que está preocupada de la salud de sus familiares, ¿verdad? Que están con problemas que, que son crónicos. Entonces la gente está muy asustada, está muy afligida, y el cristiano también, hay muchos cristianos que también están muy afligidos, muy preocupados sobre todo lo que está pasando en el mundo, pero hay que tomarlo esto como una prueba, pastor. Yo creo que, a ver, yo creo que todas las dificultades o las situaciones, o sea, a ver, cuando uno está dentro de las cosas, Señor, yo creo que la perspectiva de la vida ya es distinta. Ya uno ya no lo ve como la mala suerte, ya dentro de lo. Cuando uno entra al cristianismo, a conocer la verdad o a conocer a Dios, uno se da cuenta de que todas las cosas, al que cree,
todas las cosas son dadas y entregadas por Dios. Todas. Entonces, cuando tú empiezas a creer, a conocer la verdad de Dios, te das cuenta de que el tener o no el tener depende de Dios. El ser rico Ya. o ser pobre es la voluntad de Dios. Que es distinto a no creer en Dios, pensar, churra, me está yendo bien, claro, Dios me está bendiciendo. Ahora me está yendo mal, es un castigo, es una prueba. Yo creo que permanentemente estamos en prueba. Permanentemente estamos en prueba. Ya el levantarnos, el salir de nuestra casa, cuando tú crees en Dios, o estás creyendo o estás conociendo a Dios, te das cuenta de que Dios está en todas las cosas. Y necesitas fortalecer tu fe permanente en todas las situaciones. Uno, desafortunadamente, ha involucrado las pruebas solamente a situaciones malas. Ah, claro, se me fue la pega, es una prueba. Pero ¿y cuando te va bien? No es una prueba. Mm, Si te llega ya. un dinero en la cual tú puedes pensar, pucha, ahora me resolvió la vida, no es una prueba. ¿Por qué el ser pobre es prueba y el ser rico no? Si cuando ser rico, tú te has visto, una persona que se hace rica ya no se acuerda más de Dios. Bueno, se hace dependiente de su riqueza, se hace dependiente de sus capacidades, en este caso, que son, no sé, sus estudios, su conocimiento, tiene el dinero para poder solventar todas sus necesidades, que son, sabemos, pastor, que son todas las necesidades del hombre, son todas necesidades materiales. Y se aparta, ¿verdad? Y deja de lado a Dios porque dice, ya yo tengo todo, ¿verdad? Tengo todas las cosas que ya puedo tener y que aspiré y las tengo, ¿verdad? Pero se olvida de lo más importante que tiene que tener un hombre, que es Dios, que es su creador, que es aquel que le da la vida, porque si bien tienes mucho dinero, si bien eres una persona muy inteligente, no puedes detener la muerte y no puedes detener tampoco el castigo que vas a recibir. Tampoco puedes poner tu vida para poder no recibir este castigo que Dios nos dice bien claro, que hay dos caminos después de la muerte, ¿verdad, pastor? Es uno que es infierno y el otro es vida eterna. Entonces, el hombre se ciega cuando encuentra su confort y cree que él es el Dios de su propia vida y puede manejar todo conforme a lo que él le parece, porque ya tiene poder, ya es una persona rica que mira a cualquier otra persona bajos de él y puede hacer lo que quiera. Pero nosotros venimos a la palabra. Que de toda la palabra que Dios nos entrega, ¿verdad? Un pequeño cortecito ahí. Pero yo creo que ahí, mira, inclusive cuando el mismo Santiago, ya es como el puntapié al versículo 5, sin querer nos anticipamos con lo que hemos hablado. Porque cuando dice Santiago en el versículo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, uno puede preguntarse qué tiene que ver la sabiduría, por qué Santiago incorpora la sabiduría a todo lo que estamos hablando, de la prueba, de la paciencia, de ser perfectos y cabales. ¿Qué tiene que ver la sabiduría? Ahí uno automáticamente se puede ir al libro de los proverbios, cuando empieza a hablar la sabiduría, que anda por las calles, en donde la sabiduría es un don de Dios, un don especial de Él. En Proverbios empieza a hablar de la sabiduría como que fuese Dios. Tú cuando tienes sabiduría en tu corazón o cuando tienes a Dios, tú te das cuenta de que todas las cosas que te suceden, todas las cosas que te suceden, es con algún propósito de parte de Él. Pero cuando tú crees, cuando tú tienes fe, lo que dice después el mismo Santiago, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será. Pero pida con fe, creyendo. ¿Creyendo en qué? Que hay un Dios que existe. Por eso dice, pídanlo con fe. ¿A quién se la vaya a pedir? ¿A quién le vaya a pedir la paciencia? ¿A quién le vaya a pedir la sabiduría? ¿A quién le vaya a pedir el gozo? ¿A quién le vaya a pedir la fe? Santiago siempre, en la palabra en sí, siempre te va a apuntarte a un solo objetivo. Dios. Dios es la plenitud del hombre, es lo que el hombre necesita para que su corazón, su vida sea plena. Cuando Santiago te está diciendo, oye, lo que te está faltando al final es como el título. ¿Sabes? Pareciese que lo que te está faltando en todo este círculo es sabiduría. Porque la sabiduría te va a hacer entender a Dios. Te vas a hacer reposar en Él, te vas a hacer entenderlo a Él. Entendiéndolo a Él o entendiéndolo sus propósitos, vais a entender la prueba, vais a entender por qué tenéis que tener gozo en la prueba, por qué gracias, inclusive yo creo que hay que agradecer la prueba, porque te va a producir paciencia que va a venir de parte de Dios. Todo ese entendimiento yo creo que es una palabra, sabiduría. Pues bien, como claro, pastor, como dice el título, ¿verdad? Dice la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? ¿Dónde la vas a encontrar? Como dice usted, pastor, ¿dónde vas a encontrar tú esa sabiduría? ¿Dónde vas a encontrar ese gozo? ¿Y dónde vas a encontrar esa paciencia, esa perfección, esa cabalidad, ¿verdad? Si no es en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es como le dice, todo nos lleva a esa palabra, ¿verdad? Y aquí en la ayuda me Alberto, dice, claro, la sabiduría que Dios da no es necesaria acerca de cómo salir los problemas. Ojo, no solamente de cómo salir los problemas, sino perspectiva para aprender de la dificultad. ¿Ya? Y dice, Pedro, ¿la puedes decir, no? Que se cortó un poquitito la... se le cortó. Bueno, aquí la ayuda me dice sobre la sabiduría. Dice, la sabiduría que Dios nos da no es necesariamente información acerca de cómo salir de los problemas, sino una perspectiva para aprender de la dificultad. No es más información para evitar los momentos de prueba, sino una nueva forma de ver las mismas. La sabiduría de Dios comienza con una reverencia auténtica al Todopoderoso, ¿verdad? Que no solamente sirve para algo la sabiduría. O sea, es como lo que estábamos diciendo, te apunta o te lleva a Dios, no es otra cosa, te lleva a entender, a ver las cosas, la perspectiva de la vida de otra forma. Y uno no las puede ver como el mismo, creo que Pablo, el que exhorta sobre la sabiduría de los hombres, comparado con la sabiduría que te da Dios, en la cual la sabiduría de los hombres es en base a su circunstancia y al pensamiento de uno, como hombre, descartando a Dios de esto. La palabra lo que hace es colocar como centro, sobre todo pensamiento, sobre toda sabiduría, a Dios. Conocer, el pedir la sabiduría, y como dice el mismo Santiago en el versículo 5, si alguno tiene la falta de sabiduría, se la tiene que pedir a quién? A Dios, Adiós. como la fuente de la sabiduría. Claro, O sea, ¿verdad? en Pero, pocas palabras está diciendo, pídele algo de que es de Dios. claro, que es de Dios, ¿verdad? Pero no sé si usted lo vio, pastor, pero aquí vemos que, ¿verdad? Todo parte con la prueba. Pero ¿Sí? Santiago empieza a desmenuzar la prueba, ¿verdad? Y empieza a decir algunas cosas para poder llegar a la sabiduría, ¿verdad? Lo que realmente nosotros necesitamos para poder, para las pruebas, es sabiduría, ¿ya? Que es mucho más que el conocimiento. Mira, aquí el comentarista dice, solo esa clase de sabiduría, la que da Dios,
la sabiduría divina capacita a los creyentes para mantenerse gozosos y sumisos en las pruebas de la vida. Amén. Solamente ese tipo de sabiduría divina es la que capacita a los creyentes. Qué maravilloso, me gusta la palabra, la que estamos viendo. Pero sigamos, porque el tiempo se está fumando. Perfecto. Pasemos al 6 entonces, dice, pero pida con fe, como decía usted, pastor, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Otra Con palabrita fe, incorporada con dentro de fe. este gran con fe. Ahí uno se puede ir a lo que es Hebreo. Hebreo 11, claro, en decirnos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos cosas. Se No ve. se ve y tener la certeza de esperar algo que tampoco vemos. Y nuevamente es la pregunta nuevamente que uno se hace, ¿de dónde voy a sacar fe? El mismo Cristo habló y dijo que el que tuviese fe como grano, como grano de mostaza, le va a decir un monte, muévete de aquí para allá. O le va a decir al monte. Uno se busca la historia de cuando se produjo esa situación del monte, era el monte donde estuvo Cristo, y una vez que bajó, encontró a discípulos no creyendo y no echando fuera demonios en momentos de que antes habían echado demonios. Es impresionante la historia donde se ve ahí. Y dice la palabra que el que tuviese fe como un grano de mostaza para sacar un monte de un lugar para otro, ese monte lo obedecería. Y la palabra que nos está diciendo al pedir fe, tener la certeza, la convicción absoluta de que Dios da. Entonces nuevamente uno se podría preguntar, yo de dónde saco estos recursos que Dios me está dando. Nuevamente la palabra nos habla sobre el fruto del Espíritu, que también está incorporada la paciencia y la fe. Amén. Un claro ejemplo tenemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pastor, con Abraham, ¿verdad? Abraham, El claro, padre de la fe. Ahí tenemos un buen libro para leer, ¿verdad? Para que empecemos un poquito a aprender la paciencia que tenía Abraham y la fe de Abraham, ¿verdad? De esperar algo que no ve, que no logró ver, ¿verdad, pastor? claro. Bueno, ahí está el ejemplo claro sobre Abraham y su fe frente a Dios. Aquí hay algo con respecto a la duda. Dice el comentarista que después más adelante dice que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la duda del mal. Dice que no dudando nada, la duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo, no solo como resultado de alguna decisión mental, sino más bien por un conflicto moral interno o por desconfianza de Dios. Yo creo que la duda siempre va a nacer en un cristiano o en una persona que cree en Dios, pero no le conoce. Yo creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento de lo que es Dios, con lo que Dios puede hacer frente a circunstancias como una prueba. Yo creo que el desconocimiento de la palabra o de lo que Dios puede hacer o de los atributos de Dios, yo creo que te puede llevar fácilmente a la duda, a no creer. eh, ¿Aló? eh, Ahí sí. Volvió. Se le cortó ahí, pastor. se me había cortado a mí. Sí, se le cortó a usted ahí, no. Está fallando, parece, la red. Pero como te decía ahí, la duda yo creo que nace con respecto al desconocimiento de Dios, al no saber. Bueno, la palabra es claro que dice que esa fe viene, la fe salvadora o la fe de creer que Dios te puede hacer algo por ti sin las obras, viene por oír y oír lo que es la palabra de Dios. Claro, amén. O sea, es otro trabajo que tiene que hacer Dios en el hombre. Sacar la duda y colocar fe en el individuo.
Y ese es un trabajo que solamente Dios puede hacer en cada hombre, ¿verdad, pastor? Poder Sí, llegar a ese cambio y a esa perfección, eh, solamente Dios puede hacerla, y está también en el interés del cristiano de que Dios haga esa obra en su vida, que para que tenga que, o sea, para que pueda recibir todo esto que Dios nos dice en la prueba. yo creo que a lo mejor Santiago, por lo que estoy viendo de ahí, del 6 para adelante, te empieza a enumerar un sinfín de situaciones o de cosas que son contrarios como a la perfección. No sé si te das cuenta. Te empieza a hablar de la duda, te empieza a hablar de una persona como de vaivenes, que arrastrada por el viento, de llevado de aquí, inestable. Te está hablando en el 7 de una persona que piensa de interiormente, tiene la duda como arraigada en su mente. Está hablándote en el 8 de un hombre de doble ánimo, de un hombre inconstante. En fin, te está hablando como los detalles, no sé si te das cuenta, Pedro, como los detalles, justamente la persona que no es perfecta. Claro, pero sí, claro, porque si volvemos a Santiago, al principio de Santiago, donde estaba viendo los comentarios, ¿verdad? Dice que Santiago le habla a los cristianos y a los que no eran, ¿verdad? Entonces, eh, él claramente quiere hacer un, mostrar a Dios en su plenitud, para que aquellos cristianos que conocen, ¿no es cierto?, que lo conocen, que creen en Él, y aquellos que no creen en Él también puedan tener una confianza en que, habiendo todas estas circunstancias que usted acaba de nombrar, pastor, sobre lo que estaban pasando los pobres, sobre lo que hacían los ricos, y toda esa dificultad, Santiago estaba exponiendo a esta gente, ¿verdad? A estas personas, volviendo ahí al momento, ¿verdad? De cuando Santiago estaba hablando de estas palabras, es para esta gente, para estas personas, para cristianos que son convertidos, cristianos que ahora actualmente nos van a ver después, pastor, ¿verdad? Y aquellos que no conocen a Dios. Va a ser una bendición para ellos, una ayuda en su vida en estos momentos de dificultad. Y Santiago nos lleva para allá, nos lleva a este Dios, nos lleva eh, a, esta, a este camino, ¿verdad? Donde Dios nos afirma por su palabra que hay una solución, que hay una solución y está en Él, en Dios, ¿verdad? Y cuando ya uno tenga y crea y tenga esa fe, va a poder llegar a ser una persona que va a poder pedir, ¿verdad? Como dice en el 5, poder pedir a Dios, ¿verdad? Si le falta sabiduría, y entre tantas otras cosas que Dios dice que pidamos, ¿verdad? Pero siempre con fe, creyendo, ¿verdad? Que va a suceder y que va a pasar en nuestras vidas. Dejándolo también en las manos de Dios, y no tenemos que ser arrogantes tampoco, porque tenemos que pedir a Dios, pero siempre sabiendo, ¿verdad?, que Dios es el Padre, sabiendo que Dios es, bajo su voluntad tiene que ser todas las cosas, no exigiéndole y no reclamándole cosas que a lo mejor Dios tiene preparadas, pero no ahora, ¿verdad? Pero sí humillándose ante este Dios y siempre pidiéndole, si es su voluntad, que era Dios que nos dé vida mañana, ¿verdad, pastor? Eh, Le damos el bajón, ¿al cual quedamos? En el 7, 8 hasta el 11, 9, el 9 al en 11. el 9 al 11, correcto. ¿Ya? Ya, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ya del 9 al 11 está hablando sencillamente de dos grupos de personas, en la cual yo creo que, eh, a ver, yo creo que Santiago está hablando ahí, bueno, existen dos tipos de hermanos frente a nuestra iglesia,
que es el hermano pobre, que la otra traducción, si no mal me equivoco, es el versículo 9, me está diciendo sobre, se me bajó la Biblia, acá está, versículo 9, que es la otra traducción. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Y si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Hay un mensaje bastante claro para el pobre y también para el rico. A ver, O para oye, para el pobre que quiere hacerse rico, también, ¿verdad? claro, Que no se olvide, ¿verdad? De ciertas claro, cosas. hay una advertencia en contra de la riqueza y el que aspira, el pobre, yo creo que sin Dios siempre va a querer, va a anhelar ser rico. Y el rico por sí anhela no ser pobre. Claro, Pero Santiago te está pegándote una cachetada bien dada aquí. Oye, las riquezas que tiene o tú pobre que quieres tener se van y pasan eh, como la flor de la hierba. O sea, claro. en un momento estáis totalmente con todos los colores, pero al otro día podía estar sin ningún color. Entonces, pero le habla un mensaje claro al pobre, pobre, no te desalientes por tu pobreza, sino siéntete orgulloso porque Dios a ti te considera de mucho valor, a ti, no lo externo, a ti. Ah, sí, Tú claro. para Dios eres de gran valor. Y a ti, rico, no te tienes que sentir feliz cuando Dios te va a colocar o te va a colocar una prueba de colocarte en la posición del pobre. Porque tú tienes, le está diciendo al rico, porque tú tienes que ver las riquezas como que si fueran como la flor del campo. Un día están resplandecientes y el otro día están secas. O sea, realmente Dios tiene que hacer una obra en el rico y en el pobre. Así está hablando Santiago. Aquí no solamente le está hablando a pobres. El Evangelio no es solamente para pobres, es para ricos y para pobres. Los dos necesitan a Dios. Claro, los dos necesitan la misma salvación, ¿verdad? Que Cristo nos da por intermedio de su cruz, tanto para el rico como el pobre. Y siempre Dios va a estar hablando a los dos puntos y mucho más, ¿verdad? A muchos más. Y, y como nota, no confundir, ¿verdad? Esta pobreza cuando sale Mateo, los pobres en espíritu, que es otra cosa, ¿no es cierto, pastor? Claro, ahí está ya hablando sobre hombres que interiormente se ven la necesidad de tener una riqueza espiritual, una necesidad de tener, de que son necesitados, son personas que ya el pobre en espíritu, el que se da cuenta de que nada lo puede satisfacer sino algo interior. Y yo creo que por ahí tiene que apuntar el hombre necesitado. Ya como para concluir este capítulo, que nos quedan 2 minutitos, Pedro, ¿Ya? eh, o para el rico, para el pobre, ¿qué es lo que necesita en su corazón? Y como nos enseñaron sobre la predicación expositiva, yo hay una palabra que se me repite en 2 versículos, que es pedir, pedir. No sé si compartes conmigo, que es pida a Dios sabiduría o pida a Dios fe. Yo creo que es donde el hombre tiene que centrarse, centrar su objetivo en pedirle a este Dios. Primero que todo, pedirle a Dios fe, porque sin fe, ¿cómo vaya a creer en un Dios? Si Dios existe, pídele fe, pidámosle fe para primero creer. Segundo, una vez que el Señor empiece a hacer algo en tu vida y en tu corazón, seguir pidiéndole a Dios sabiduría, porque esa sabiduría me va a hacer entender a Dios, su propósito, su voluntad, va a hacer entender lo que es realmente Dios y cómo es Dios enfrente de mí, mi vida. Y cuando yo empiezo a entender, yo creo, a Dios, me doy cuenta de que las pruebas, las dificultades, los momentos buenos, malos, son de gozo, porque Dios es el que me está dando la oportunidad de la vida que estoy viviendo, y de las dificultades, lo bueno, lo malo.
Pero ¿qué es lo primero entonces frente a esto? Yo creo que es pedir. Pedir a Dios. Pedirle a Dios la fe, la sabiduría. Pero si yo no tengo fe, me va a costar mucho pedir sabiduría, porque ahí se pide con fe. Claro, es uno de los requisitos, ¿verdad?, que Dios nos pide, que tenemos que pedir con fe. Nosotros como cristianos tenemos que pedir con fe todo lo Amén. que le pidamos a nuestro Dios. Pues sí, tenemos que partir con esa, y una de las y una de las puntos importantes del cristiano es que tiene que tener fe. Usted quiere conocer a Dios, quiere probar que Dios, o no probar, sino que quiere experimentar a Dios en su vida, pida con fe. Y va a tener respuesta, ¿verdad, pastor? Va a tener respuesta Amén. eh, instantáneas, pero va a tener una respuesta. Amén. Amén. Así que Dios es grande. Pedro, se nos llegó el tiempo. Amén. Y el próximo tema es el capítulo 1, del verso 12 en adelante, donde viene el título Soportando las pruebas. Así que Amén. Hermosa palabra de día, pastor, para los continu hermanos que nos van a ver. continuamos en otro video. Exacto. Ahí el Señor les bendiga a todos y les siga bendiciendo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un abrazo a... Ya, nos vemos. Un codazo. Nos vemos. Pastor, muchas gracias.